Muy, pero muy buenos días, querido oyente, amada iglesia. Le damos gracias a Dios por habernos permitido en este día nuevamente poder llegar a tu hogar a través de estos medios. Buen día, Freddy, ¿cómo andas? Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a toda la audiencia, a todas aquellas personas que nos ven en el día de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día. Y bueno, como siempre y como es costumbre, queremos en este día compartir la palabra de Dios. Y bueno, compartirla a través de las cosas diarias que estamos viviendo. O sea, traer un poquito de luz a través de la palabra de Dios a lo cotidiano, a lo que el mundo está viviendo. ¿Qué te parece, Freddy? De eso se trata la palabra del Señor, ¿verdad? De tratar de ponerla en nuestra vida, en práctica, de aplicarla a nuestra vida cada día. Y bueno, de eso tratamos de hacer, tratamos de ayudarte desde aquí a que tú puedas ver que Dios tiene para cada día de tu vida una respuesta. Como todos sabrán, dado las leyes sanitarias que nuestro gobierno ha implantado, nos hemos visto imposibilitados como iglesia poder reunirnos donde hay cantidad de gente para prevenir el contagio del coronavirus. Esto no solamente se ha dado en nuestro país, sino que también otros gobernantes en diferentes países han tomado exactamente la misma medida, y no solamente esta, sino que algunos han profundizado mucho más hasta llegar a hacer una cuarentena total y no permitir que la población salga a las calles. Esto ha traído en algunos lados alguna discrepancia, y principalmente a veces discrepancia entre la iglesia. Si debo someterme o no debo someterme, si verdaderamente está bien de que la iglesia se aísle y tome esta posición que nosotros estamos tomando, precisamente no reunirnos, someternos a lo que nuestros gobernantes nos están diciendo. Otros han tomado una decisión diferente. Vemos, por ejemplo, a veces en internet la discrepancia que hay e incitan a poder reunirse a pesar de las recomendaciones que los gobiernos están dando. Por eso en esta mañana quédate ahí porque queremos ir a través de la luz de la palabra para poder visualizar con los ojos de Dios qué es lo que Dios anhela o qué es lo que Dios quiere, cuál debe ser nuestra posición ante lo que se nos está pidiendo. Esto es muy importante para nosotros como iglesia, ya que sabemos que debemos de ser luz, debemos de ser de testimonio para aquellas personas que nos están viendo, y creo que en los momentos como estos principalmente debemos de dar una imagen, la imagen que daría el Señor Jesucristo. Por eso debemos de ser responsables en cuanto a nuestras actitudes y tratar de alinear nuestra vida respecto a la palabra del Señor. De eso se trata, de poder examinar conforme a la Escritura este tema y ver, bueno, qué es aconsejable hacer en este tiempo. Indudablemente digo que esto han habido diferentes posiciones. Estaba viendo, por ejemplo, en Argentina, donde algunas iglesias han establecido y tienen reuniones y han sido clausuradas las iglesias debido a que no han respetado lo que precisamente las autoridades de ese país le han implantado. Pero eso no solamente ha pasado en Argentina, indudablemente también está aconteciendo a veces en nuestro país también. En lugares donde no están respetando las leyes sanitarias que el Ministerio de Salud Pública ha aconsejado para que tomemos la posición para prevenir el contagio y la circulación de este virus que está indudablemente matando a mucha gente en el mundo. Por eso hay muchos que han tomado una drástica posición religiosa, aparentemente. O sea, toman esta posición de congregarse a pesar y estar en contra de lo que dicen las autoridades como un mensaje de fe, como un mensaje de que a ellos nada lo va a tocar porque Dios es el que los guarda, el que los cuida. Pero después también está la otra posición en la cual se están alineando a lo que las autoridades les están pidiendo. Pero vamos a ver a través de la luz de la palabra qué nos aconseja Dios, cuál debe ser la posición nuestra, porque aquí de nada sirve mi posición o la posición de otros, sino es el consejo de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Qué te parece, Freddy, si vamos a un texto para poder entrar en el tema? Bueno, vamos a compartir con ustedes en esta mañana un texto de la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Romanos, capítulo 13, a partir del versículo 1. Así que la palabra del Señor dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren,
Creo que es un texto clave que hemos escogido esta mañana para compartir con ustedes, porque en primer lugar debemos de ver que Dios no está por un lado y la autoridad por otra, sino que dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. Así que tenemos que empezar por ahí, porque a veces hay una opinión que va más allá de nuestra fe, y que si yo estoy de acuerdo con la autoridad, si yo no estoy de acuerdo con la autoridad, si a mí me parece bien lo que hizo, lo que no hizo, si lo voté, si no lo voté. Bueno, eso es otro tema aparte. Pero lo que sí la palabra de Dios dice de que las autoridades han sido establecidas por Dios. Por eso, en primer lugar, deberíamos de considerar cada opinión que la autoridad nos aconsejan, sabiendo que es alguien puesto de parte de Dios. Indudablemente que uno tiene que hacer un filtro acerca de las cosas que las autoridades nos piden. Porque quizás pueda haber en algún caso, por ejemplo, entre comillas, Freddy, de que la autoridad pueda pedir algo que vaya contra los principios y los mandamientos de Dios. Ahí sí la iglesia tendría que tener una posición totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, porque las escrituras nos dicen que más vale estar sujeto a Dios y no al hombre. Pero aquí, en este sentido, las autoridades lo que están pidiendo es para preservar la salud. O sea que lo que se nos está pidiendo son leyes sanitarias para poder preservar la infección de este virus y ya no contagie o no termine con tantas vidas como lo está pasando a nivel del mundo. Basta mirar las imágenes de lo que está sucediendo en el mundo para darnos la gravedad de la situación que el mundo está viviendo. Hay un pasaje bíblico, Freddy, que está allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. Y hoy vemos un mal. Hoy vemos un mal en la cual vemos cómo está atacando tan fuertemente que estamos viendo las pérdidas, no solamente de vida, sino las pérdidas económicas que están. Ahora dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Creo que a través de este proverbio podemos traer luz acerca de qué lado estamos nosotros, si estamos del lado de la sabiduría o si estamos del lado del corazón que actúa con insensatez, o sea, confiado, porque eso es lo que dice la Biblia, más el insensato se muestra insolente y confiado, pero eso puede acarrear muchas desgracias sobre nuestras vidas. Sin duda, pastor. La palabra de Dios dice que debemos de actuar con prudencia. Además, el libro de Proverbios habla mucho de esa cualidad, que es una cualidad en la vida del cristiano, el actuar con prudencia, el no actuar atropelladamente. A veces como que hay un concepto de que ser cristiano es ir contra todo, darse contra todo, porque Dios me guarda de todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no debemos de tentar al Señor. O sea, Dios es la mente que el Señor nos ha dado, la cual nos permite pensar y razonar las cosas y ser prudente, nos ha sido dada por Dios también para que nosotros podamos actuar con prudencia. Más cuando se trata de estos casos que, miren, así donde el texto que leímos al principio, en Romanos 3, el versículo 4 dice, porque, hablando de las autoridades, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, no se trata de algo que nos están pidiendo. Distinto sería si nos están diciendo no se reúnan porque estamos en contra de la fe, porque no queremos que ustedes practiquen la fe. Sabemos que, como usted decía, pastor, sería algo que no deberíamos de acatar, pero en este caso se alinea esto, es servidor de Dios para nuestro bien. Las medidas que están siendo establecidas, lo que se nos está pidiendo, es por nuestro propio bien y el de nuestra salud. Las leyes sanitarias no es la primera vez que surgen. El mismo pueblo de Dios tuvo también un mandamiento, o sea, tuvo una ordenanza por parte de Moisés de unas leyes sanitarias para preservación de las infecciones que podían acarrear hacia el pueblo de Dios. Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Para eso establece leyes. Y podemos encontrar en el libro de Deuteronomios algunas leyes sanitarias que para preservación de vida Dios nos mandó y usó a Moisés para poder hablarlo al pueblo. ¿Quién era Moisés? Y era la autoridad. La autoridad que Dios había puesto en ese momento para poder llegar y hablarle a ese pueblo. Y fíjate tú que desde el comienzo, desde que Dios saca al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, en el medio del desierto, Dios para preservar su salud, porque Dios anhela con todo el que nosotros podamos ser sanos. Indudablemente, Dios establece algunas leyes sanitarias para
precisamente no permitir que la muerte les alcance. Y fíjate una cosa, Freddy, que allí en Deuteronomio, capítulo 23, en las leyes sanitarias dice, cuando salgan a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrá luego un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también en tus armas una estaca, y cuando estuviera allí fuera cavarás en ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que no se vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Qué vemos aquí? El cuidado de Dios. Fíjate una cosa, si Dios no tuviera intención de hablar de las leyes sanitarias, si Dios tuviera esa mentalidad que a veces algunos cristianos tienen, de que Dios me va a guardar, no hubiera enviado esas leyes sanitarias. Por lo tanto, Dios usa esa autoridad, y esa autoridad precisamente era Moisés, y Dios usa las autoridades de hoy, y como acabamos de leer, que tú acabaste de leer en el libro romano, que toda autoridad se expuesta por Dios. Y hoy hay una autoridad, no solamente una autoridad eclesiástica, sino que también una autoridad gubernamental, en la cual se nos aconseja de guardar cierta ley sanitaria para preservación de vida también como en aquel tiempo. Podemos ver a lo largo de la palabra del Señor que hay leyes sanitarias, hay leyes para la alimentación. ¿Por qué? Es más, la palabra de Dios dice que inclusive el día de reposo, Jesús dijo, porque el día de reposo ha sido establecido por causa del hombre. O sea, por eso dice, ¿por qué? Porque sabía el Señor que necesitamos descansar. Dice, entonces Dios, ahora, ¿por qué Dios ha establecido leyes sanitarias, leyes humanitarias respecto a la alimentación, respecto al descansar? ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra fragilidad. Sí. O sea, Dios conoce, nuestro Creador sabe de que somos, que si comemos cualquier cosa, que si no tenemos la higiene necesaria, como usted lo compartía, pastor, que si no descansamos, nos vamos a dañar porque somos frágiles. Ahora, cuando actuamos desconociendo todas estas cosas y podemos decir, no vamos a acatar lo que se nos dice porque, bueno, ahí estamos yendo contra eso. O sea, estamos ignorando esa fragilidad que Dios la dejó establecida en su palabra y estamos creyendo de que somos intocables. Y si bien tenemos una fe y una confianza en Dios que es todopoderoso y que nos guarda, debemos de reconocer que somos seres humanos también. Tenemos que reconocer también, de que bueno, que hay muchas personas en las cuales han sido puestas, porque Dios es la que da la sabiduría al hombre. Y hay personas que han estudiado medicina y que van mucho más allá y mucho más al frente que nosotros, y que tienen conocimiento, y que todo lo que nos están diciendo es para preservación de nuestra salud. Por eso, esto que ha traído tanta confusión y tanto a veces aspereza entre a veces hasta los mismos cristianos. Porque unos parece como que se agarran a esa fe que nada los va a tocar, y otros aquellos como que parecen que son débiles en la fe porque tienen miedo. Y no es que tengamos miedo, sino que nos estamos sometiendo a la palabra de Dios cuando nos sometemos a la autoridad que ha sido establecida por Dios. Miren, a mí recordaba mientras estábamos conversando acerca de esto, un pasaje que no lo voy a leer obviamente, pero está allí en 2 de Crónicas 32, cuando el rey Ezequías dice que es rodeado por los sirios, el ejército lo rodeó y él se veía que un gran mal se acercaba. Sin embargo, uno puede decir, ¿y cómo actuó él? Bueno, se puso a orar y pidió que Dios lo librara a los enemigos y descansó en Dios. No, dice que él tomó un montón de precauciones que la palabra de Dios nos dice allí. Hizo escudo, los preparó, preparó trampas, emboscadas para los sirios. Y después de haber tomado todas las precauciones en defensa con su ejército, dice que ahí los reunió y dijo, bueno, ahora vamos a confiar en Dios, porque la batalla no es de nosotros, Dios está con nosotros. Ahora, primero actuó con precaución sabiendo que el mal se acercaba y que él tenía que tomar esas precauciones. Vemos que el rey no dijo, bueno, queden tranquilos, no nos van a poder tocar, Dios va a hacer un aro de fuego alrededor de nosotros. No, tomó las precauciones, ¿por qué? Porque él era el rey, tenía un pueblo por el cual velar, un pueblo por el cual cuidar, que iba a dar cuenta. Y bueno, se previno y después puso toda su confianza en el Señor. No confió en su ejército, sino en el Señor. Y lo mismo debemos de hacer nosotros. O sea, somos responsables, creo todos, en el caso del pastor de una congregación, en el caso de lo que son padres de una familia, y debemos de tomar todas las precauciones necesarias y después descansar.
en que el virus no me va a tocar porque me pongo alcohol en gel. No, no me va a tocar porque el Señor está conmigo. Sin embargo, uso el alcohol en gel. Precisamente, Freddy. Y eso es importante, ¿no? Digo, o sea, sabemos que nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no está en no salir. Nuestra confianza no está en guardarnos en nuestra casa y de que el mal no nos va a tocar. Nuestra confianza siempre va a estar en Dios. Pero indudablemente, aunque nuestra confianza está en Dios, indudablemente vamos a poner de nuestra parte. O sea, no dejar todo al azar. Por eso Dios estableció estas leyes también. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera cuidado también. O sea, Dios es el que los iba a guardar y proteger. Y lo guardó. Fíjate tú que tuvieron 40 años en el desierto. Sí, los habrá guardado y los habrá cuidado. Donde el desierto hay una vida muy dura, donde el calor es inmenso, donde las noches son muy frías, pero Dios se encargó de todo. Se encargó de que no le faltara la comida, se encargó de que su ropa no se gastara, pero no obstante, Dios se encargó de enviarle leyes sanitarias para preservar la salud de ellos. Y una cosa, Freddy, somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos un día en el cual Dios nos trajo a esta tierra, pero tenemos un día que Dios ha establecido para que irnos. Pero mientras que vivamos en esta tierra tenemos una obra para hacer en Dios, porque no vinimos para agradarnos a nosotros, vinimos para agradar a Dios. Y qué pena que nosotros cortemos nuestra vida por la imprudencia, por la insensatez en nuestro corazón, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestra vida, no solamente por nuestra vida, sino que también, Freddy, por la vida de lo que nos rodea. ¿Qué tal si por imprudencia nosotros lleguemos a ser tocados por esta enfermedad? Porque la Biblia dice que acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de tu Dios para procurar y poner por obra mandamientos, estatutos que hoy te proscribe, y esos son estatutos, mandamientos que las autoridades nos están pidiendo. Dice, todas estas maldiciones vendrán. Y ahí en Deuteronomio 28 podemos encontrar por causa de la desobediencia cómo abrimos puerta al enemigo para precisamente traer desgracia a nuestra casa. Por eso es importante que en esta mañana podamos meditar un poco. Dejar un poco la religiosidad y también dejar de lado también el temor. Cuesta muchas veces tener ese equilibrio cristocéntrico, ¿viste? Somos como que nos vamos para un extremo o para otro. Y nos cuesta entrar en el centro, Freddy. Sí, suele pasar. Suele pasar. Pero tenemos que tener ese equilibrio. Creo que a veces la fe y la razón no son cosas que van en contraposición, sino que son cosas que pueden trabajar juntas. Vemos que los hombres del Señor fueron hombres de mucha sabiduría. Dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, un hombre emprendedor, un hombre prudente, un hombre sabio. Sin embargo, también era un hombre de fe. No son cosas que se contraponen. Creo que a veces lo que nos juegan una mala pasada son un poquito las emociones, ¿verdad? Sí. Entonces a veces siento temor, como usted dice, pastor, y niego la fe. Sí. Me escondo, tengo miedo. Pero de repente siento como que Dios está conmigo, que nada me para, me emociono y niego la razón. Entonces a veces debemos de buscar ese equilibrio entre la fe y la razón, sometiendo nuestras emociones a la palabra de Dios y bueno, dejándonos guiar por el Señor sin tomar decisiones bruscas que luego nos cuesten un precio tan alto como el que mencionaba. A veces uno puede ver también, no precisa que la gente te diga algo para poder expresar lo que piensa. Y cuando vos tomás ciertas precauciones, a veces la gente te mira como, no tiene fe. Pero no es que no tengamos fe, sino que tomamos las precauciones como cualquier padre de familia toma las precauciones cuando a su hijo lo manda a este mundo y toma su cuidado en ver con qué amistades se relaciona, toma su cuidado si va a cruzar la calle. Es algo normal, pero eso no es falta de fe, no porque tengas fe mandás a tu hijo y permitís que salga, sino que tú tenés tu cuidado, me imagino, tú con tu nena y la cuidás. Exacto, porque uno entiende de que los médicos son instrumentos de Dios también para nuestro bien, ¿verdad? Yo me preguntaría si a veces esas personas que dicen, no, yo no me cuide, a mí no me toca nada, bueno, si no irán al médico, digo yo. Cuando sí. Tienen, no sé, un problema, ya sea una gripe, ya sea un problema de colesterol, de diabetes, bueno, todo lo que ya sabemos por lo cual vamos al médico. Digo que no irán al médico, porque, o sea, creo que todos nosotros razonablemente cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema físico, un problema de salud, vamos al médico porque reconocemos que es una persona que está más capacitada que nosotros en esa área. Y bueno, esto es algo igual, nos encontramos ante algo que los médicos o las autoridades, tomando este consejo de los médicos, nos pueden ayudar y de la misma manera que vamos al médico por una gripe, bueno, debemos aprender a cuidarnos
Y ahora no tenemos que tomar la pastilla que nos da el médico, tenemos que tomar los consejos que ellos nos dan. Habría que pensar cuál es el motivo que a veces nos lleva, o lleva a muchos lugares, a estar en desconformidad e ir en contra de la ley, en tener reuniones y arriesgando la salud de tantos hermanos en Cristo. ¿Será solo la religión o será el amor al dinero? ¿O será un interés económico? Porque a veces también tenemos que pensar. Sí. Si será verdaderamente de que estoy agarrado a la fe o estoy agarrado a lo que la fe me da. Porque a veces uno se pone a pensar y decir, bueno, pero ¿por qué no toma los recaudos? ¿Por qué no baja la cortina y envía a la iglesia a congregarse en sus casas? ¿No será que habrá una fuerte pérdida económica, Fred? Sí. Y que por esa pérdida económica no están dispuestos a tomar la decisión de que las autoridades puestas por Dios nos han recomendado. Sí. Tristemente, muchas veces la gente pone la vista en el dinero antes que en el bienestar del pueblo del Señor. Podemos ver que, esto no es algo nuevo, como usted lo dice, pastor, y que no es ajeno a esta circunstancia. Sí. Entonces, como veo mis entradas afectadas, primero las entradas, después la salud de las personas. Ahora, ¿cómo les digo eso? No les voy a decir eso, no, les digo que nada les va a tocar. Entonces, sería bueno que cada persona que nos ve, que cada cristiano que nos ve, tome las precauciones necesarias sabiendo de que Dios no le va a considerar de poca fe porque se cuide, porque tome las precauciones necesarias. Ya vamos cerrando este programa, pero queríamos dejarte este tema que de tanta actualidad y que tanta fricción a veces está creando dentro del pueblo cristiano. Por eso en esta mañana hemos querido con Freddy poder llegar a través de la luz de la palabra para poder iluminar aquellas áreas en tu vida que quizás estás desconociendo. Toda autoridad es puesta por Dios. Y todo aquel que no se somete a la autoridad, a Dios resiste. Que Dios nos ayude, Freddy. Sí, correcto, pastor. Así que tome las precauciones necesarias, escuche los consejos que nos dan las autoridades, que nos dan los médicos. Todo aquello que nosotros sabemos que debemos de hacer, hágalo, porque no poniendo la confianza en eso como les decíamos, pero si somos obedientes a todo lo que Dios ha establecido, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a estar con nosotros, todo esto va a pasar, pronto nos vamos a poder reunirnos, algo que nos están diciendo no se van a poder reunir más, es simplemente un tiempo en el cual debemos de tomar estas medidas, pero luego ya vamos a poder estar todos juntos como iglesia, vamos a poder reunirnos, todo va a volver a la normalidad, así que tengamos paciencia, tengamos prudencia. Y el Señor estará con nosotros. La Biblia dice que en el mundo tendráis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Hay muchos hermanos en Cristo que están siendo afligidos. Me llegó en mi Facebook, aquellos que conocen mi página de Facebook pueden entrar allí, y un pastor que nos visitó hace unos años atrás acá, comenta lo que ellos están viviendo en España. En este momento está ahí en Madrid. Indudablemente él comparte y él dice que las restricciones le llegaron a ellos también y que muchos hermanos en Cristo están enfermos. Y que algunos hermanos en Cristo han perdido seres queridos y que hay pastores enfermos. Entonces esto no es una cosa de tomarlo al azar, sino que es una cosa de, no voy a decir de preocuparnos, sino que poner de nosotros todo lo que nosotros tengamos que hacer. Sabemos que si moramos o vivimos somos del Señor. Y sabemos que Dios nos va a permitir algo que dentro de aquello que está dentro de su voluntad, pero siempre y cuando nosotros nos cuidemos. Pongamos de nuestra parte y Dios va a poner de suyo sobre nuestras vidas. Que así sea, pastor. Te damos gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerda que estamos contigo desde aquí, que puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría recibir también las opiniones acerca de este tema. ¿Te estás cuidando? ¿No te estás cuidando? Bueno, esperemos que sí, que lo estés haciendo por el bien de cada uno en tu casa, en tu familia, por tu propia vida. Pero bueno, esperemos que te haya sido de bendición este tiempo. Recuerda que la iglesia no se cerró, la iglesia está en tu casa. Y allí en tu casa levanta un culto para Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima.